muy bienvenidos a un nuevo episodio de La Respuesta de los Avatares. Hoy día tengo una invitada muy especial, Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, hola, Zenia, muy bien, gracias. Muchas gracias por compartir hoy día en esta serie tus vivencias. Laura me comentó que ella tiene el canal abierto a través de los sueños y como muchos avatares también, ella ha recibido instrucciones y visiones a través de los sueños desde la infancia, como ya escuchamos en diferentes otros episodios. Incluso en mi propia experiencia ha sido así, que desde los 7 años comencé a soñar de viajar en naves, de visitar otros planetas, otros mundos. Entonces les invito a escuchar esta historia muy interesante de Laura, que nos va a compartir hoy día cómo fue este hilo rojo que iba conectando todos los eventos de tu vida hasta darte cuenta, pues, que sí eres también un avatar, ¿no? Entonces, cuéntanos, por favor, ¿cuándo comenzó para ti esta experiencia? Lo más temprano que tú recuerdas. Así es, Zenia. Mira, cuando yo tenía más o menos 6 años aproximadamente, yo recuerdo haber tenido un sueño en el que estaba en la parte de enfrente de la casa de mis papás, y bajaron unas naves, 2 naves. Y en esas 2 naves venían, 2 seres azules, como un azul como metálico, Okey, y empezaron a platicarme así, por, telepatía. por telepatía, sí, así es. Y yo sentía un amor muy grande, como si ellos fueran mi familia. Entonces, yo decía que yo quería irme con ellos, que yo quería estar con ellos, y ellos lo que me decían era que necesitaba estar aquí en la tierra para aprender, varias cosas, y necesitaba estar con esta familia en específico, con la familia que escogí. Entonces, yo en ese momento era muy pequeña, yo no, en mi cabeza yo solamente tenía el hecho de que ellos eran mi familia y me sentía triste porque me estaban dejando allí. Entonces, me acuerdo que desperté con, pues, con mucha tristeza, llorando, y le comenté pues, a mi mamá en ese momento, pero ahora sí que como todos los sueños, me decían que estaba loca o que, pues sí, o que era un sueño solamente y nada más. Claro. Pero dime una cosa, Laura, para que nos podamos imaginar mejor, pues, qué es lo que viste exactamente, ¿no? Porque dices que 2 naves y 2 seres, ¿venían cada uno de otra nave o qué forma tenían las naves? ¿Cómo viste sus cuerpos? ¿Qué más nos puedes compartir de esto? Y mira, las naves eran ovaladas y alargadas. Este, mm, ellos al momento de bajar, enseguida se pusieron un lado de cada nave, cada uno. Entonces, ellos eran yo estaba frente a ellos y ellos me decían todo esto telepáticamente. Y para mí, en general, para mí fue muy, aparte de impactante, fue, te digo, con mucho, sentía mucho amor por todo lo que ellos me decían, por todo lo que ellos, hacían. Aunque no me abrazaban, aunque no estaban cerca de mí, o sea, estaban frente a mí, yo sentía ese amor como si ellos me quisieran mucho. Pero, Entonces, ¿cómo fue su apariencia? ¿Se veían humanos con piel azul o tenían otra no, apariencia? Bueno, el cuerpo era humano, la cabeza sí era un poquito más grande. Ujú. De hecho, no, normalmente a mí me asustaba ver algo así, por ejemplo, pues tú sabes, en la televisión o algo así que en ese momento te lo mostraban, y yo al momento de estar ahí con ellos, para mí era, algo muy especial, o sea, no asustaban, sino me generaban mucho amor. Y Ujú. físicamente eran así,
con cuerpos, pues ahora sí que como si fueran humanos, pero sí la cabeza era distinta, los brazos largos, las piernas largas, Entonces los viste altos sí, y sí, traían altos. ropa. No, pues es que era como parte de su piel, no era Ok. ropa, sino Ujú. era parte de su piel y era lisa, lisa completamente. Muchas personas los describen así igualmente, justo. Y dime, ¿vinieron varias veces o fue solo este encuentro? Solamente esa vez. Mm, Siempre había tenido sueños anteriormente con otras cosas distintas, pero nunca me había tocado, toparme mm, con ellos. Ya posteriormente, sí seguí soñando, pero me soñaba en lugares como lugares muy coloridos, o sea, no en mi ciudad, sino como si yo me transportara a otras ciudades con muchos colores, mm, para mí era muy impresionante ver esos lugares, porque yo decía: "Estoy en un lugar diferente al lugar en donde vivo", como si, bueno, en ese momento volaba, o de repente de estar en un lugar me transportaba a otro, pero solo en mis sueños, solo en mis ujú, sueños. ujú. ¿Y en estos otros lugares hacías algo o solo paseabas por ahí? Solo observaba, sí, solo Observando. observaba y Ujú, paseaba. En ese momento, pues, no tenía o nunca tuve un guía para saber qué hacer en mis sueños. ujú, Entonces, yo fui aprendiendo de qué hacer desde que estaba pequeña hasta ahora. Y todavía ahora me cuesta trabajo algunas cosas que me dicen en sueños y que digo: "¿Y cómo lo interpreto? ¿Qué es lo que voy a hacer?". ujú. Y ahora sí ya, bueno, más adelante te comento. Okey, y entonces cuando tú platicaste con tus papás, ¿cómo reaccionaron? Pues, lo vieron como x, o sea, sí me dijeron: "Es un sueño, solamente es un sueño, tú está tranquila, nosotros somos tu familia, Ujú. y solamente eso". Más Okey, adelante sí, perdón, dime. más adelante, cuando estuve ya más o menos como en quinto, sexto de primaria aproximadamente, fue cuando, pues, eran tan extraordinarios mis sueños que a veces se los contaba a mis compañeros, o a veces a alguna maestra o así. Entonces, una de las maestras tomó eh, pues, la opción de mandarme con un psicólogo, que también el colegio, daba ese servicio. Entonces, me mandó al psicólogo y habló con mi mamá para, pues, decirle que iba a estar yo en el psicólogo, porque veían que yo, como mi comportamiento era diferente a los demás, y que a lo mejor algo hacía o algo pasaba en mi casa, que yo expresaba todo eso a la gente. No Pero que era normal para ellos. expresaras estas percepciones, ¿o qué? Así es. Sí, Ujú. porque les contaba mis sueños, cómo volaba, cómo me iba a lugares. Entonces, ellos pensaban que yo me salía de la realidad por no ver algún problema que estuviera pasando en mi Claro, familia. claro. Y es lo mismo que me pasó a mí, ¿no? Sí. Que luego Entonces, te mandan al psicólogo y bueno, y luego, pero creo que me contaste también que tu escuela fue una escuela católica, ¿verdad? sí, sí, el colegio donde estaba sí era católico, entonces sí, para todo ellos estaban al tanto de cómo reaccionaban los Ujú, niños. Y si ujú, era algo diferente, por eso casi, casi lo satanizaban, de decir: "Algo le está pasando a esta niña, ujú, hay que mandarla al psicólogo". Entonces, estando en el psicólogo, para mí yo estaba molesta en ese momento que me mandaron al psicólogo, porque al momento de estar ahí me dijeron: "Tienes que hacer un dibujito de cómo eres, y cómo eres tú físicamente, cómo ves a tus papás, cómo ves así". Y yo volteaba a verlo al psicólogo y yo decía:
¿qué piensa que soy una persona, como básica, que no me doy cuenta de todo lo que me está diciendo? O sea, Sí, de que con mis dibujos piensa que le voy a expresar cómo me siento, o sea, sí. me sentía como Como que se burlaban de uno, sí, ¿no? es, Sí, sentí así es. exactamente lo mismo, porque yo también, yo hasta engañaba a mi psicóloga y le pintaba a propósito dibujitos violentos, porque ya sabía qué es lo que querían ver, ¿no? Y se me hacía tan básico, justamente tan tonto, ¿no? Yo Sí. casi me sentí ofendida en mi inteligencia, ¿no? Con el Sí, psicólogo. yo igual. Entonces, lo que hacía es, hacía dibujos, pero dibujos X, pero pensaba, yo realmente me sentía, como te comenté ese día, me sentía como si fuera un robot, pero como si tuviera una máscara y yo viera desde adentro, como cuando te pones una máscara y ves desde adentro así como los orificios de la máscara y todo eso, Ujú. para mí era como que el cuerpo en el que estaba no era yo, o sea, yo estaba dentro Claro. de ese cuerpo, Ujú. pero no era yo, no me sentía como cómoda en mi alrededor porque nadie, entendía lo que estaba sintiendo en ese momento. Y el que el psicólogo me dijera eso y estarlo viendo y diciendo: "Yo sé lo que tú estás pensando, yo sé qué es lo que sigue después de esto que me estás haciendo". No, sí, para mí fue algo como frustrante estar en ese lugar. Cuando me decían: "Es hora de ir con el psicólogo", yo decía: "¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para no ir?". Pero pues sí, así pasa. Yo creo que la mayoría de nosotros pasamos por eso, por el Sí, psicólogo. sí, pues sí, pero hay que mencionar aquí a los que nos oyen que muchas veces así se percibe pues ser un avatar, ¿no? Justamente como tú lo dices, no que robot exactamente, pero sintiendo que este cuerpo físico es algún vehículo, algo ajeno al yo, ¿no? Y uno se imagina cómo va manejando a este cuerpo a través de los ojos. Yo también siempre me imagino que estoy sentada a través de los ojos, ¿no? Así es. Observando lo que pasa y observándome a mí también como persona, ¿no? Entonces, eso es muy normal, eso es la visión del avatar consciente, pero obviamente es súper difícil cuando uno ya nace así de niño y se encuentra con toda la realidad que no entiende, ¿no? Y justo por eso estamos haciendo ahorita esta labor de compartir todas estas vivencias y experiencias para que adultos, adolescentes y niños también tengan este material y digan, ok, hay otras personas que le está pasando y es normal. Está volviéndose normal ahorita para las nuevas generaciones porque estamos en un momento evolutivo como raza humana que estamos desarrollando estos nuevos sentidos que nos conectan a otras dimensiones, ¿no? Ese le llamo yo el proceso a volvernos seres multidimensionales y en otras dimensiones viven otros seres. Entonces es obvio que vamos a tener comunicación con otros seres y también es obvio que algunos de estos seres están relacionados con nuestra alma que vino a experimentar esta vida humana, ¿verdad? Entonces, después de esto, después de que te llevaron al psicólogo y así, ¿cómo siguió tu adolescencia, por ejemplo? Mira, ya en mi adolescencia, empecé a tener sueños, premonitorios, Ujú. donde veía, personas en situaciones, por ejemplo, como si tuvieras una novela de todo lo que está pasando, bueno, o una serie de todo lo que está pasando, y ves a la persona y ves que fallece. Entonces, al principio, dudé mucho de eso. O sea, al principio, observaba qué era lo que pasaba en la realidad, no en el sueño. O sea, me acordaba mucho del sueño, pero observaba qué pasaba pues, en la realidad. Y
Y yo me di cuenta que exactamente como pasaba en mi sueño, pasaba en el mundo, pues, real, ¿no? Ujú. O lo que llamamos real. Y y yo decía: "¿De qué manera puedo ayudar a las personas?". No les puedo decir directamente: "Te vas a morir". Ujú. Entonces, ¿de qué manera los puedo ayudar? Y fui, acercándome a las personas con las que tenía ese tipo de sueños. A veces eran personas de mi entorno, o a veces eran personas que tenía un día o 2 días de haberlas conocido, y me acercaba a ellas platicando sobre, que tuvieran cuidado con cierta situación, pero nunca les comentaba directamente que las veía morir, o que veía que se morían a lo mejor sus hijos o algo, entonces, para no afectarlos tampoco Sí, psicológicamente. Porque yo decía: "Yo siento que a lo mejor eso también se puede cambiar, de alguna forma se puede cambiar esa situación, no tiene que pasar tal como fue en mi sueño". Pero después de un tiempo me di cuenta que realmente seguían pasando y fallecían, y fallecían, y fallecían, y yo decía, me sentía frustrada por el hecho de que no podía ayudarlos o no sabía cómo ayudarlos. En ese momento yo, pues traté de, pues, de pedir a un ser superior, que en ese momento, como siempre toda mi familia me inculcó ser católica y así, pues, le pedí a Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me diste este don si no puedo ayudar a la gente? ¿Cómo lo puedo hacer? Y si no puedo ayudar a la gente, pues, mejor quítamelo, porque yo estoy sufriendo viendo todo esto. Y pues, como después de que hice eso, como a los 3 años, fue que ya no tuve ese tipo de sueños, o sea, ya no se me presentaban, como si me hubieran dicho: "Okey, te quitamos el don". sí, sí, pues y muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Por qué nos hacen ver cosas si no podemos cambiar nada? A mí también me sucedió cuando me comenzaron a bajar toda esta información del universo y todo lo que está pasando, también entré en una crisis, ¿no? Que dije, a ver, pero ¿qué hago con toda esta información? Nadie lo sabe, ¿por qué yo, no? ¿Qué quieren que haga con eso? O sea, no puedo salvar al mundo, ¿por qué me hacen ver todo esto? Entré también en mucha ansiedad, ¿no? Pero algo que me pareció interesante, a mí me dijeron, No tienes que hacer nada, lo importante es que sepas cómo son las cosas". Nada más con eso me dejaron, ¿no? Y poco a poco que iba avanzando, me di cuenta que yo todavía estaba en un juicio, ¿no? Que a lo mejor tú o yo pensamos, no, está malo si esta persona muere, ¿verdad? Pero si lo ves desde el punto de vista del avatar, sabe que la muerte es solamente regresarse a su casa porque ya terminó su misión, ¿no? Entonces, no hay este gran drama ahí apegado a esta situación. Entonces, todavía estamos descubriendo, tampoco te puedo decir exactamente, ¿no? Porque es así, pero mi teoría es que nos quieren acercar a estas habilidades, a estos dones, ¿no? Para que los desarrollemos. Por ahorita no nos están pidiendo hacer nada con ellos, solamente aceptar que existe, ¿no? Y igual estar preparados y hacer la paz con las cosas que tienen que suceder. Y entonces luego te quitan estos dones. ¿Y cómo siguió? ¿Cuándo tuviste la próxima experiencia de algo raro? Bueno, seguían ocurriendo los sueños y en algún momento, dejé de soñar cosas extraordinarias. Eh, entonces, buscaba la manera de cómo de cómo avanzar, porque sentía como que me estaba perdiendo en algún momento o sea, si me regreso a como era de niña y ya cuando tenía, no sé, veintitantos años, yo sentía como que estaba perdida pues, en la cotidianidad. Entonces, yo decía: "Tengo que regresar a lo que vine a hacer aquí". Todos mis trabajos fueron de
siempre busqué hacer algo diferente, pero siempre ayudar a las personas. Que tuviera una atención con el cliente y siempre ayudarlos de alguna manera, porque sentía dentro de mí que yo venía aquí a ayudar a las personas, pero no sabía de qué manera, no Ujú. trabajando, pues en una empresa normal, sino tenía que hacerlo directamente con el ser humano. Pero no lo veía así porque no tenía la información para poder hacerlo. Como te decía, vengo de una familia católica y siempre fue como muy cerrada a solamente eso, y buscaba yo otra manera de ver, otra información diferente a lo que me decían, porque era nada más como catalogarme. Y yo decía, es que yo tengo dones y necesito saber cómo los puedo, expresar con estos dones, cómo puedo ayudar a la gente. Y ellos no me lo van a decir, necesito verlo por fuera, necesito investigar. Entonces llega a mí un video de TikTok primero, donde veo a unos facilitadores de ayahuasca. Entonces, esos facilitadores de ayahuasca, empecé como a estudiarlos y venían de la tribu de Shipibo Conibo, Shipibo Mira. Conibo, sí, venían de esa tribu y para mí el investigar vi que ellos pues ya tenían más de 10 años ofreciéndola y no era como un culto como otras personas lo ven. Entonces yo dije, bueno, voy a ir, tiene que ser algo diferente, me tiene que mostrar algo diferente. Y así inició un cambio totalmente en mí. ¿Me puedes Pero esperar? entonces, desde entonces que pediste que te quitaran los dones hasta la toma de ayahuasca, ¿no pasó nada? Pues pasaron sueños es que fueron varios, puedo expresar tres de Claro que sí. ellos. Mira, uno de ellos estaba en el sueño y todo era un lugar como gris, eh, no había color, ningún color vivo. O sea, Ujú. era como todos los colores que había eran opacos, como si fueran una combinación de grises, como una combinación de grises. Ujú. Entonces, me llamaba mucho la atención porque yo veía ese lugar desde arriba y observé que estaba dentro de una burbuja de cristal y alguien más estaba a mi lado, pero no lo podía ver físicamente, o sea, lo sentía solamente, pero no lo podía ver físicamente. Y esta esfera se movía como muy rápido o muy lento, dependiendo de cómo lo manejara esta persona que venía conmigo. Y lo que hacía era observar de arriba hacia abajo, todo se veía, pero a nosotros no nos veían, la esfera era como de un color, como un verde botella, pero como grisáceo. Entonces, yo así lo veía por dentro, pero por fuera no, al momento de que pasábamos por lugares, no volteaban hacia nosotros para vernos, pues los seres, porque eran, eran como mitad humanos y la otra mitad eran como diferente de su cara, pero no como los extraterrestres que normalmente conocemos, Los sino sus grises, los típicos. rostros, sus Ujú, rostros eran diferentes. Entonces, ujú. este, solamente como que me mostraban el lugar para ver que había como otros mundos diferentes. Pero, a ver, queremos detalles. ¿Se veían como edificios o algo? Cuando tú Ujú. viste los seres, ¿qué andaban haciendo? ¿Cómo los Sí, viste? los vi, estaban unos iban caminando, otros, no había edificios, no vi ninguna casa, sino eran como si fueran como espirales hacia arriba, como de concreto, espirales hacia arriba, pero no sé identificar si esas eran sus casas
o si esas eran, no sé, algún lugar en donde se resguardaban. Y de este lado veía como si fueran sembradíos, pero solamente, mm, como de trigo, a lo Ujú. largo, era puro trigo, puro trigo. Y todo lo demás, estaba gris, no había nada más. No sé si de eso se alimentaban, no fue algo así como muy específico de qué yo estaba haciendo ahí, simplemente me mostraban el lugar como era. Ok, entonces esa es la emoción principal, ¿no? Como que te estaban mostrando cosas. Sí, ¿Y y es esta otra persona la sentiste como ajena a ti o puede haber sido otra versión de ti? em, yo la sentía ajena a mí. Ujú. Ahora te voy a contar a una persona que sentí como, bueno, este otro sueño, estaba yo como en una casa de campaña, este, y estaba con alguien, pero no sé quién era. Y al momento de salir de la casa de campaña, salgo volando con esta persona, pero esta persona o ser queda pegado a mí de este lado, pegado. Y yo lo siento con muchísimo amor, como si fuera algo, que conectara conmigo demasiado, como un ser que fuera parte de mí. Como Siento tu que llama ese es gemela, ¿no? así Algo es, así. pero pegado así, y Ujú. al momento de voltear no lo veía, solamente lo sentía pegado y sentía todo este sentimiento, todo esto lo sentía así. Entonces, al momento de volar, llegamos a un lugar donde había, como tipo castillos de cristal. Todos los lugares eran de cristal, todo era azul, como azul cielo, azul, como vidrio, todo Ujú. era de cristal. Y a mí me fascinaba ese lugar y como que yo ya había ido varias veces a ese lugar, como que llevaba años viviendo allí. Y justamente estas ciudades de cristal son también muy comunes en mis regresiones, ¿no? Entonces, lo que descubrí es que en varios planetas, bueno, en diferentes planetas hay seres que tienen un cuerpo físico o menos denso o ya luminoso, energético, ¿no? Y es realmente impresionante cuántas personas se van a estas ciudades de cristal. De hecho, comparto eso también en mi libro. Tengo un capítulo que se llama Seres de luz y ciudades de cristal, ¿no? Y aparte, también es algo muy común que aparece en las ceremonias de ayahuasca. Muy curiosamente, o sea, se puede ver en el arte de los artistas visionarios de la Amazonía que también retratan mucho estas ciudades de cristal dentro de la selva, ¿no? Entonces, de alguna manera está mostrando que son ciudades etéreas, ¿no? Que existen en otra dimensión. No, pues maravilloso que visitaste estos lugares en tus sueños. ¿Y qué más Así nos es. puedes contar de tus experiencias en sueños? Mira, y el tercer sueño, en el tercero recuerdo haber estado, en mi cama, o sea, irme a dormir y en segundos entrar como cerrar los ojos, abrirlos, y al momento de abrirlos mi cuarto cambió completamente. Estaba como en una habitación, como las paredes eran como de ladrillo y la puerta era de madera, una madera muy vieja. Y al momento de despertar, o sea, es que estaba en el sueño, pero en el sueño estaba despertando en el lugar y abro la puerta porque pues, estaban tocando y me dicen que ya es tarde para ir a una clase, o sea, como si ese cuarto fuera dentro de una universidad. Abro la puerta y me comentan eso, que es tarde para llegar a la clase, que tengo que apurarme. Y me sorprende porque estoy consciente de que estoy en un sueño, pero estoy viendo todo lo que está pasando
como si fuera muy real, como si lo estuviera viviendo. Entonces, volteo hacia los pasillos y veo que hay varios cuartos exactamente igual, como, como de una estructura muy antigua. Ujú. Entonces, bueno, me apresuro y salgo con mis cosas para ir a tomar la clase. Vi el pasillo y veía cómo todos estaban saliendo de estos como cuartos, pero no te sé decir exactamente de qué año es esto, porque era como, te digo, la estructura era muy antigua, pero todos estábamos como en un tiempo muy como futurista, como un tiempo muy Mm. futurista, aunque el lugar era muy antiguo. Entonces, dentro de ese sueño, recuerdo no llegar ni siquiera al salón, sino abrí otra puerta y al momento de abrir otra puerta, entré como en un tipo sueño sobre sueño más futurista y estaba como en un lugar en donde los árboles, o sea, había árboles como en un patio muy grande, había árboles como tipo, como transparentes, donde se veía cómo absorbían el agua, como si tuvieran venas por dentro y absorbieran el agua. Y las plantas, como si las plantas tuvieran mucha energía y transmitieran todo eso. Y para mí era impresionante ver, o sea, todo eso a mi alrededor, mientras que a todas las personas que yo veía que caminaban a mi alrededor, no les causaba ninguna impresión, como si fuera algo muy común para ellos que pasara todo esto a su alrededor. Entonces, yo me acerqué hacia donde estaba el agua que succionaban los árboles y el agua era como platinada. Entonces traté de agarrarla y al momento de agarrarla, este, una luz, como si hubiera explotado una luz muy incandescente y ya no pude ver nada, 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 hasta el momento en el que veo cómo se va formando como una cara de una mujer y yo estaba como en brazos, o sea, yo veía como si estuviera aquí acostada, como le agarraba mi manita chiquitita, como si fuera yo un bebé en esta parte de aquí a mi mamá, y ella estaba recargada en un árbol, pero no era mi mamá actual, sino yo veía la cara de ella y yo sentía un amor como si dijera, ella es mi madre. Y le agarraba la cara, pero yo no decía nada, yo solamente la veía. Y para mí fue muy impresionante porque yo sentí como si hubiera terminado esa vida en ese momento y hubiera renacido en ese bebé. Sí, Este, es muy común, de hecho, ahorita que se están levantando los velos de la realidad de las otras dimensiones, estoy observando que es muy, muy común que las personas comienzan a soñar recuerdos de sus vidas pasadas, ¿no? Y transiciones. Y así como describes este edificio con las puertas, es como un símbolo de tu subconsciente, ¿no? Que estabas dentro del sueño, entrando a los diferentes departamentos de tus recuerdos, ¿no? Pero más allá de esta vida. Entonces, muy bonita también esta experiencia. Y después de este sueño, ¿cómo siguió tu experiencia? Sí, mira, te comentaba de lo de la ayahuasca. Tomé la decisión y al momento de tomar la decisión empezaron a cambiar muchas cosas. No hasta la toma, la toma de ayahuasca, sino desde que tomé la decisión, te piden que hagas una dieta de nada de carnes, nada de producto animal y todo eso, que sea mínimo de una semana, pero recuerdo haberlo hecho por un mes, porque yo quería hacerlo pues bien, ¿no? Y fue duro para mí porque yo estaba muy emocionada al principio y cuando ya casi iba a terminar el mes estaba aterrada por decir, es una experiencia que nunca he tenido, no sé a lo que voy, estoy muy emocionada y no sé por qué y eso me aterra, ¿no?
y tener ese sentimiento de qué va a pasar después, sí me generó algo de ansiedad. Entonces, recuerdo que como un día antes de que tuviera la toma de la ayahuasca, al despertar, cuando estás entre que acabas de despertar, que estás dormida, estás muy relajada y abres los ojos, escucho una voz que me dice: "¿A qué le temes?". Y yo dije: "¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso?". Y yo volteo y dije: "¿Quién eres?". Y me dice: "Mi nombre es Abdiel". Y es la primera vez que alguien se presenta conmigo que viene dentro de mí. O sea, ni siquiera había hecho la toma de la ayahuasca, pero no sé si veían a mi guía en ese momento, que yo, tenía que relajarme para poder llegar a lo que tenía que hacer. Entonces, es cuando digo, bueno, voy por buen camino, entonces tengo que confiar en todo lo que va a pasar. Y se llega el día de la toma, y me llevo a una de mis hermanas, la más chica. Mi mamá no está muy de acuerdo con todo esto, pero pues le dije, es que tiene que haber un cambio, de alguna manera tiene que haber un cambio. Llegamos al lugar y nos dan así como una preplática en donde nos dicen que posiblemente podríamos ver demonios o posiblemente podríamos ver ojos, que no nos asustemos, que es algo muy normal, que vayamos hacia adelante, siempre la salida va a estar hacia adelante. Y yo decía, yo soy una persona muy buena, yo no creo ver demonios, o sea, yo creo que todo, siempre me he portado muy bien, el ego, hablando desde el principio, ¿no? Entonces, cuando estoy en la toma de la ayahuasca, que ya, estoy viendo las figuras sagradas y todo, comienzo la primera visión o lo primero en lo que entré fue ver a un demonio muy grande, como de unos, ¿qué te puedo decir? Unos 7, 8 metros, grandísimo, así al final del pasillo. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué estoy viendo esto Justo si te yo que quería decir algo con respecto a eso. Esto ya estuvo muy mal de los facilitadores que les hayan dicho esto antes, porque ahí es su propia proyección, ¿no? Primero, claro, pues los demonios en sí no existen, pero te sembraron ya esta ujú, imagen antes de que hayas entrado. Entonces, esto habla muy mal de los facilitadores que te lo compartieron, ¿no? Quiero mencionar esto. No es que uno vea demonios en ayahuasca, nos muestra nuestras propias sombras, ¿sí? Entonces, si tenemos inseguridades, si tenemos miedos, si tenemos algunos rasgos negativos en nosotros, la medicina nos los va a reflejar en algún momento, ¿no? Pero siempre es un espejo de nuestra propia obscuridad que tenemos que iluminar, entender, comprender y integrar, ¿no? Entonces, para mí es muy importante mencionar eso para que la gente no se queda con la idea que en ayahuasca uno ve demonios. No, esto fue una influencia de las creencias de la persona, ¿no? Y por eso, cuando tú entraste a este estado teta, porque también entramos en teta en ayahuasca, pues lo primero, tu pensamiento se manifestó, ¿verdad? Pero sigue adelante. ¿Qué más experimentaste? sí, entonces, yo recordé lo que me dijo el guía, que fuera hacia adelante, pero yo decía, yo no quiero ver esto, yo vine a ver cosas bonitas. No lo aceptaba, ¿no? Y dije, bueno, voy a caminar hacia adelante, hacia él, porque realmente tenía una esencia, femenina, ni siquiera era una esencia masculina, era una esencia femenina. Entonces, caminó hacia él y me hace como señas del vientre, me muestra como el vientre, pero no le entiendo. Y yo así le dije, no quiero ver nada de esto, yo quiero seguir a otra cosa. Entonces, voy hacia adelante y me muestra mi niñez.
Y en mi niñez me muestra cómo era de feliz en mi niñez, el amor que yo sentía por esa niña tan pequeña, por todo lo que hacía, por tan inteligente que era. Entonces, yo me acuerdo haberla abrazado y hacía esto y decía, te quiero mucho, y era como el amor propio que en algún momento se perdió y lo recuperé en ese momento. Posteriormente me enseña vidas pasadas. La primer vida pasada me mostró, solamente me mostraba como etapas y que yo era líder en de estas, a cada una de estas vidas. Por ejemplo, en la primera me mostraba en Egipto como como una tumba, como si yo estuviera viendo hacia la tumba, de cómo estaban poniendo como mis vasijas, todos el oro y todo que estaban poniendo en la tumba, y yo me estaba como asegurando que todas mis pertenencias y que yo estuviera allí y que no saquearan todas esas cosas. O sea, yo estaba como en presencia de todo lo que estaban haciendo en mi tumba. eh, vi un báculo que yo sentía que era mío, vi cómo, te digo, todas mis pertenencias, oro y todo eso, que no lo movieran, que no se lo llevaran. Y, y luego de ahí me salta una vida en Roma, como si yo tuviera como un ejército de varias personas, y yo era líder, hombre, de todas esas personas y que murieron en batalla. Para esto quiero comentarte que yo fui con un dolor muy fuerte de columna desde, no sé, como desde los 14, 15 años que lo tenía. Y todo esto, o sea, todo esto que me estuvo mostrando en estas vidas, Roma, Francia, Italia, en cada una de ellas me mostraba que estuvieron varias personas a mi servicio, y sobre eso, yo tenía como una deuda con ellos, y me mostraba que todo ese dolor que estaba cargando en mi espalda era por toda esa deuda de todas esas vidas que había tenido con estas personas. Y posteriormente, que me muestran todo esto, veo como me muestran como personas, pero como en monitos de cada lado, derecha e izquierda, que al momento de que yo voy como llorando, como sacando, se van disolviendo, se van yendo. Y digo, bueno, a lo mejor es la forma de que yo tengo como de sanar todo lo que pasó. Eh, y comienzo a sentir unas ganas de vomitar, y al momento de sentir estas ganas de vomitar, agarro yo una bolsa para poder devolver, y nunca salió nada físico, sino eran unas bolas de energía, que salieron primero como color negro. De hecho, mi mandíbula se abría demasiado para que salieran desde la boca de mi estómago hasta aquí. Entonces eran bolas de energía color negro. Ya las últimas salieron en color blanco, pero eran bolas de energía. Nunca había experimentado eso. Sí, pero también es Es, bastante normal en ayahuasca porque y, vas purgando, ¿no? y, Entonces, en este momento tú purgaste a lo mejor esta culpa, este sentimiento que todavía traías de las vidas pasadas. Y a mí sí me llama la atención lo del vientre que dijiste al principio, ¿no? Que dijiste, no, no quiero ver eso. Eso también te estaba llamando la atención, que todavía traes emociones que necesitas purgar, ¿no? Entonces parece que a través de recordar estas memorias, de sentir estas emociones, ya las pudiste soltar y regresarlas a la vida pasada donde pertenecen, para liberarte, Laura, en esta encarnación, pues de esta carga karmática, ¿no? Así es. Entonces, referente a eso, más adelante, no te sé decir específicamente en qué momento, pero yo me volteo boca arriba, porque todo lo hice boca abajo, siempre estaba boca abajo. Me volteo boca arriba y
como cuando ves cosas entre sueños, empecé a ver a 2 seres alrededor, no alrededor, uno, cada uno de un lado de uno de un lado del lado derecho y otro del lado izquierdo. Eran como grises, eran como grises. De los Y típicos pequeños que conocemos. sí, pequeños. Okey. Estaban como agachados, no te sé decir si inclinados, pero estaban agachados hacia donde está mi estómago y lo comenzaron a abrir, pero no haciendo ninguna incisión ni nada, sino simplemente con las manos como que lo abrieron y metieron como un artefacto, mm, un artefacto que tenía, era como de obsidiana, parecía como de obsidiana, Ujú. este, y era hexagonal. Entonces, yo decía: "¿Qué están haciendo?". Pero, pues, confío en qué están haciendo, ¿no? Lo meten a mi estómago, lo cierran, y al momento en que lo cierran, sale como un cordón umbilical, hacia el universo. Está como una conexión hacia el universo. Y eso me impresionó muchísimo, porque yo dije: "¿Qué salió de mí, o por qué dejaron eso allí?". Y siempre, o Maravilloso. sea, he Pues te tenido la duda. volvieron a conectar, ¿no? Porque Así todas es, estas emociones que acababas de purgar era lo que te separaba, ¿no? Porque la densidad no nos deja elevar nuestra frecuencia. Por eso es que piden dietas y no tener relaciones antes de hacer ceremonias de ayahuasca, para poder elevar la frecuencia a este nivel de las dimensiones que nos abren estas plantas maestras, ¿no? Entonces, maravilloso. Y tú sabes, la obsidiana, pues es la piedra, bueno, todas las piedras negras semipreciosas absorben todo porque no reflejan luz, son negras. Entonces estas piedras también se utilizan para protección energética y este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, y que haya tenido esta forma de geometría sagrada, también es una señal, ¿no? Que es como un elemento natural que te vuelve a conectar desde tu plexo solar, tu vientre, tu cordón umbilical, ¿no? Entonces, se puede ver aquí también el ejemplo de los grises, ¿no? Porque muchas personas luego les tiene miedo, piensa que hacen abducciones sin nuestro consentimiento, y pues no es cierto. Tengo también todo un capítulo sobre esto en mi libro Todos somos avatares, sobre cómo los grises son como los ayudantes de otras razas extraterrestres, y se eligió pues este pequeño gris como el embajador entre los extraterrestres y los humanos. Por eso es la imagen o el prototipo más conocido, ¿no? Como E.T., por ejemplo, porque sí. dijeron, ok, eso es una proyección de un extraterrestre que no les va a dar miedo, a lo mejor les va a dar ternura porque son chiquititos, ¿no? Pero Ujú. solo para que sepa la gente, cuando se encuentran con esos seres grises, son los mediarios, ¿no? Entre los seres y los humanos, para que no nos asustemos con tantas razas diferentes que hay. Sí, claro. Entonces, bueno, eh, ahí termina, pasaron muchas cosas más, pero para ahora sí hacerlo más pequeño, eso fue lo más relevante de esa ayahuasca. Mm. Entonces, más adelante, mi hermana me comenta, pues, que no se sentía como muy a gusto por lo mismo que tú dices, o sea, como que nos predispusieron para varias cosas y ella también iba a trabajar otras cosas. Entonces, me dice que ella investiga a otras personas y en eso me dice: "¿Qué crees? Que estoy escuchando audios, de Spotify de, Janina Tomasini, te la recomiendo". Y empiezo como yo a escucharlos, y un día empiezo a escuchar la entrevista que hacen contigo, con Xenia. Entonces, todo empezó a conectar, todo empezó a conectar, y yo decía:
necesito platicar con ella porque necesito platicarle muchas cosas que me pasaron y igual también necesito hacer una sesión con ella para ver todo lo que me ha pasado anteriormente y a ver las conexiones porque había mucha información que la cual yo no entendía. Entonces, poco a poco me la fueron como mostrando, porque no es que ya se terminó la ayahuasca ahí, sino que te da cosas como para seguir trabajando. Entonces, como si se hubiera desbloqueado un libro de mucha información. Me empezaron a llegar cosas que yo no sabía, que tenía que aprender, que escribía. Tengo una libreta para cada una de las cosas, para los sueños, para Maravilloso. todo lo que sigue, darle seguimiento a cada una. Entonces, eh, Mira, te disculpa, contaba. quiero mencionar algo muy importante que también acabas de decir. Es muy, muy importante el tiempo de integración después de hacer ceremonias con plantas maestras, ¿no? Porque hay muchas personas que luego agarran y van cada fin de semana a tomar sus medicinas, pero realmente por mi observación son más o menos un lapso de 3 meses donde la medicina nos va poniendo lecciones y pruebas en la vida, ¿no? Integrar. Entonces, que es para que sepan que con cada toma luego hay que tomarse el tiempo de integrar y procesar todo, porque vamos cambiando nuestros sistemas de creencias, ¿sí? Es un proceso. Sí, de hecho, amigos que eran mis amigos antes ya no lo son. Gente que estaba a mi alrededor, pues sabía yo que no me daban, pues algo más. Entonces se fueron retirando poco a poquito, poco a poquito. Igual, o sea, todo tu entorno empieza a cambiar completamente. Y quien realmente quiere estar contigo de corazón lo está. Entonces, bueno, te conozco por medio de audios, empiezo a escuchar todos las conversaciones con Akasha en Spotify. Yo me dormí a la 1, 2 de la mañana escuchándote porque decía, sí, sí es cierto, y ahora entiendo esto y esto y esto. Y dije, voy a comprar su libro, y compré tu libro, y como si fueras una hermana que me estuvieras contando, todo lo que te había pasado, sucedido en algún momento, y que yo conectara mucho contigo, como si ya te conociera de mucho tiempo, tu voz, todo, todo. Entonces yo decía, de aquí soy, o sea, aquí es donde debo de seguir las cosas. Entonces ya te contacto y todo y estoy en espera, ¿no? Y en eso se llega a la ayahuasca, perdón, la segunda ayahuasca. Ahí me muestran seres de otras, te puedo decir que son, pues sí, de otros mundos o de otras Dimensiones. dimensiones, sí, sí, sí. Y es donde yo me doy cuenta que no sabemos nada de que hay tantos seres diferentes. Porque Exacto. cuando yo preguntaba, de dónde provengo, de qué raza o cómo, o sea, cómo está esto. Y me decían, me mostraron así como en como si te pusieras lentes virtuales y vieras varias personas así como si fueran tarjetas circulares donde me mostraban, ella es parte de ti, tú también estuviste en este mundo. O sea, eran como varios, no especificaban uno nada más, sino me mostraban, por ejemplo, unos que eran color naranja, otros que eran color rosa, otros que eran colores, eran de varios colores. Y yo veía y eran miles. Y yo decía, ni siquiera conocemos el 1% de todos ellos. Y para mí era una felicidad porque cada que me mostraban a uno tenía como esa empatía conmigo y me decían gracias y estaban felices de que yo hubiera despertado y poderlos ver a ellos.
como diciendo, vas por buen camino, vas por buen camino. Y los que no eran como de mi raza, como de mi círculo, solamente me veían y así me saludaban, pero no se acercaban. Entonces, sí, yo sentía como ese amor, esa empatía con estos seres, y yo decía, ay, son parte de mí. Otra cosa también que me mostraron en la segunda ayahuasca, me mostraron 2 pentagramas, y de esos 2 pentagramas me decían que había como una unión, que tenía que tomar una decisión. Esos 2 pentagramas los unían un, como un hilo rosa, como si fuera un lazo rosa, y pedí que me mostraran a quién pertenecían. Y uno de ellos era yo, y otro de ellos era un amigo que yo tengo como 10 años de conocer. Y, y, este, y me decían que había ese lazo, el cual por muchos siglos había hecho como no sé si llamarlo Contacto. un pacto, ajá, sí, Ujú. sí, como un pacto, y me decían que si lo quería deshacer, y yo dije que sí, yo dije sí, o sea, si es algo que tengo que hacer, hay que hacerlo ya. Cuando dije que tomaba la decisión que sí, me apareció como un ojo reptiliano, así como al frente del lado izquierdo, y yo decía, ¿qué está haciendo este ojo aquí? ¿Por qué me está viendo? Y en cuanto dije que sí, todo empezó a moverse. Me decían, voltea a ver el libro que está allí, un libro que estaba sobre un pedestal y estaba abierto, como si me dijeran, ahí dice algo. Y yo decía, sí, sí veo el libro, pero ¿para qué quieren que vea el libro? O sea, porque yo no tenía la información de qué era ese libro. Entonces volteaba y me decían, ok, ¿estás de acuerdo? Esto pasó así, si lo desatas, tú tienes que decirle en el físico a esta persona que se hizo ese rompimiento de este pacto que tú estás teniendo con esta persona. Y yo, sí, yo se lo digo, yo se lo digo. Y era muy chistoso porque detrás de ese ojo reptiliano había un reptil sin escamas, como liso, verde, liso. Y atrás de ese reptil estaba una como nube negra, que era como una esencia de energía, color negro. Y atrás como si fueran unos rayos, como si fueran generaciones, como de esencias de reptiles. Y en eso, cuando me estaban haciendo como ese cambio, apareció Tot, apareció Tot cuando terminaron todo, porque decían que tenían que pedir un permiso para poder desatar eso. Y cuando se terminó todo, aparece Tot y me muestra otra vez el libro, me dice que voltee hacia donde está el libro y que si estoy segura de que lo quiero hacer, y yo dije que sí. Y en eso se borra todo, y es cuando me empiezan a aparecer todos los seres que te digo, que me dicen que muchas gracias, que están agradecidos por todo esto que está pasando. Entonces, no sé qué hice, la verdad no tengo idea qué hice, pero yo decía todo que sí, porque yo dije, si eso es lo que vine a hacer aquí, tengo que terminarlo, tengo que terminarlo. Y pues sí, ya terminando esa ayahuasca, yo hablé con esta persona y le dije, mira, las cosas están aquí, así. Nosotros teníamos un pacto desde hace muchos siglos, los cuales afectamos a muchas personas, como me lo mostraron. Le dije, y pues ya está deshecho, y quiero decirte que pues lo estimo mucho, porque es un amigo como que siento que es mi hermano, o sea, siento que es mi hermano, pero en algún momento todo pues se Pero desunió. entendiste, o sea, ¿qué era este libro? ¿Por Era qué? el libro de Porque te la vida. estaban mostrando este libro. Ya después que yo escuché tus audios, entendí que ese libro era el libro de la vida, y lo que me estaban Ah, mostrando era el cambio que yo estaba haciendo en ese ok, momento. ok.
Entonces, por eso muchos de los audios que escuché en conversaciones con Akasha, todo unía hilos de todo lo que ha visto o lo que había hecho, porque yo decía, es como Senya cuando hace todas sus intervenciones y todo, eh, ¿por qué? Porque ella va guiando a estas personas y yo lo hacía sin un guía. Yo decía, sí a esto, pero si lo hubiera hecho a lo mejor contigo hubiera sido diferente porque hubiera sabido qué realmente estaba haciendo. Bueno, en la tercera ayahuasca, cuando llego a la tercera ayahuasca fue como para ayudar a una de mis hermanas que estaba como muy perdida. Ella no quiso ir a la ayahuasca, pero fue otra de mis hermanas que es muy unida a ella y el amor que tenía mi hermana más chica hacia ella hizo que yo pudiera entrar en el ser de mi hermana la que yo veía mal. Y ella la vi como en una esencia como si fuera una gatita, así como de Egipto, pero color como lila. Y ella me decía que gracias por ayudarla, que ella estaba agradecida por abrirle los caminos y todo eso. Bueno, en lo que estaba en eso, un muchacho en la ayahuasca tuvo como un brote psicótico y al momento de gritar, o sea, era el único muchacho, todos éramos mujeres, éramos 4 mujeres y era el único muchacho. Entonces, al momento de gritar, él me transmitió por medio de telepatía muchos símbolos, no sé, como si fueran muchos libros, pero no sé especificar de qué libros. Eran símbolos y palabras como si fuera un libro como satánico, no sé, algo de ese tipo. Y al momento de que me mandó toda esa información, yo decía, no, es que yo no quiero esto. Y me decía él, ayúdame, ayúdame, pero, o sea, estábamos cerca, o sea, estábamos como uno enfrente del otro y me decía, ayúdame, y yo le hacía así de, no, yo no vine a esto, yo no vine a esto. Dije, bueno, te voy a ayudar. Y me mostró como, a dos, como seres muy, hostiles, uno como de varias cabezas, como de 6, 7 cabezas, y el otro que me decía, humanos, son tan tontos los humanos, que esto y que el otro. Yo decía, ¿cómo que tontos? No somos tontos. No sé con qué tipo de seres humanos estás, este, pues sí, Tratando. tratando, con qué seres humanos estás tratando. Los seres humanos no somos tontos. Claro que son tontos, porque esto y esto y esto. Y yo no quería discutir con él, le dije, no tienes tú permitido entrar aquí, no tienes permitido estar aquí y empiezo a pedir como esta intervención de la luz y, y no te había contado, pero este collar tuvo mucho que ver, de hecho te mandé toda la información. Este collar tuvo mucho que ver porque yo lo había perdido, me lo habían regalado 3 meses antes y estaba perdido. Y en un sueño me dijeron, tienes que buscarlo antes de que vayas a la tercera ayahuasca, tienes que buscarlo. Y dije, ¿dónde lo voy a encontrar si tiene 3 meses perdido? Y anteriormente yo trabajaba en un cementerio y yo me acuerdo haber ido 3 meses antes al cementerio a visitar a una de las personas. Entonces dije, voy a ir a visitarlas a ver si ellas saben si por ahí está. Y me dicen, oye, como si supieran que yo lo estaba buscando. Yo les dije, me dieron unos aretes y me dijeron, oye, a ti te gustan mucho estas cosas de piedras, y todo esto. Le dije, sí. Dice, oye, ¿no es tuyo un collar así? Me lo muestra y yo, sí, un día antes de la ayahuasca. Y yo, sí, ese es Wow. mi collar de lápiz lazuli. Y dije, perfecto, me lo llevo, me lo llevo. Y sí me ayudó muchísimo por todo lo que me estaba transmitiendo este muchacho. Entonces fue como una conexión con la luz. Y en ese momento no sé por qué te me viniste a la mente. Yo decía, Senya, ayúdame con la luz, ayúdame.
ayúdame por favor, porque no sé cómo mutar la energía negativa que me está mandando este muchacho a positiva. Y yo veía que todo me llegaba en negro y lo transmutaba en blanco, y me llegaba en negro y lo transmutaba en blanco. Y yo decía, bueno, por lo menos le estoy ayudando. Y ya hasta ahí terminó la última ayahuasca. Pero después, unos días después, no, se me grabó muchísimo lo de este muchacho y, y tenía como sueños como muy fuertes, como muy impresionantes con toda esta energía negativa. Y me empezaron a mandar información de Hermes Trismegisto. Entonces, eh, el muchacho en la ayahuasca me mandó una información de que tenía como 3 generaciones con él en algún momento de alguna vida, 3 generaciones, de masón, como si fuéramos compañeros masones. Entonces yo siento que toda esa información que me mandó era de la masonería. Y entonces cuando tengo estos sueños después de la ayahuasca, me muestran a Hermes Trismegisto y me muestran las tablas Esmeralda y me muestran cómo sobresalen ciertas palabras de la tabla Esmeralda y yo decía, pero ¿qué es lo que dice? Porque no entiendo ese idioma. Entonces, hay muchos puntos que todavía de información tengo que unir y espero que ahora que tenga la sesión contigo podamos ver algo de la información que me están Sí, mandando, poder unirla, ¿no? sí, 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 y es maravilloso todo lo que cuentas. Quiero mencionar algo sobre estas escuelas de misticismo, ¿no? De estas escuelas secretas. Casi todos que ahorita estamos en el proceso de despertar, a conocer nuevas dimensiones, conocer la magia de esta realidad, todas nuestras almas ya en algún momento estuvimos involucrados en mal uso de esta magia, ¿sí? Porque hay que entender que cuando uno desarrolla su conciencia es a través de errores, a través de prueba y caídas, ¿verdad? Necesitamos, o sea, nadie nace con un manual en este planeta, en esta 3D. Entonces, aprendemos a través de probar ciertas cosas, ¿no? Y entonces, al probar estas cosas, nos viene la retroalimentación y recibimos como una referencia de cómo nos sentimos si hacemos tal cosa, cómo me siento si hago tal cosa. Entonces, naturalmente, todos que ya tenemos el canal un poquito más abierto, ya estemos en la sanación, todos ya hemos pasado por el lado oscuro de la manipulación de la energía, claro, porque tuvimos que aprender del mal uso para poder luego usarlo bien, ¿no? Entonces, muchas personas ya tenemos este background, este fondo de algún misticismo y lo puedes ver como arquetípicamente en la memoria de las brujas, de la era de la persecución de las brujas, ¿no? Es como el mega símbolo que tenemos nosotros en la historia de la persecución de algo mágico, místico, de sanación, ¿no? Y claro, todos los que comenzaron a trabajar con estas energías en vidas pasadas, es lo que también veo mucho en mis regresiones, o han sido engañados por alguien, ¿sí? Que quisieron aprender, sanar y llegaron con la bruja mala, que les quitó el poder, etcétera. Estas experiencias son necesarias para que ya no nos sucede, ¿sí? Una vez nos absorbe la oscuridad, nos revolcamos, tenemos la experiencia, la referencia que eso no es lo que nos gusta, no queremos esto, y entonces ya sabemos cómo manejar las energías de la manera correcta, sin interferir en el libre albedrío de otras personas, de no manipular las energías en contra del flujo natural, ¿no? Entonces eso es muy importante porque ahorita en la era de voy a manifestar tal cosa o quiero manifestar, hay que saber las consecuencias, ¿no? Y por eso cuando nos abren estas habilidades, cada vez que
que tú tomas una planta, haces una meditación o tienes alguna revelación y te están dando más poder, digamos, te va a seguir una prueba de ego. Eso es una ley así de base. Siempre que te abren un poquitito más la puerta, primero te van a probar a ver si no lo vas a traicionar, ¿sí? Sí, Si ya aplicaste. Entonces sí, no tengan miedo, todos hemos sido brujas malas en algún momento porque nos tocó aprender de las consecuencias, ¿no? Y por eso tenemos tantas reencarnaciones luego, como tú, pues, qué sincronicidad que te hayas encontrado en la ayahuasca con una persona que ya compartiste 3 vidas pasadas, ¿verdad? Ahí vemos que no hay coincidencias, ¿sí? Que hay acuerdos álmicos, que hay un karma y que se tiene que resolver cosas que hemos empezado. Y por eso es tan importante, eh, pues que tenemos ahorita esta modalidad de las regresiones, porque sin eso no nos enteramos, ¿no? así es. O sea, yo, por ejemplo, y lo escribo también en el libro, tuve que ir con muchas personas que en esta vida volvieron a aparecer en mi presencia, donde yo ya sé por mi trabajo de investigación que en otras vidas tuvimos algún asunto, quedó algo inconcluso. Entonces yo conscientemente hice ese trabajo como tú, de ir con las personas y decir, mira, cualquier cosa que pasó en otras vidas, por favor, perdóname, ya está todo integrado, solo escúchame. No importa que no sabes de qué estoy hablando, pero necesito esto para mi trabajo kármico, ¿verdad? Sí, Entonces ya así la gente de repente se queda así como, ¿qué le pasa a esta loca, no? O se ríen, pero sí, así es como tú deshaces pues tu karma y liberas estas energías y te desatas pues de estos símbolos que se nos pegaron, ¿no? sí. Bueno, sí, eso era importante que quería decir. Y que mira, la luz y la oscuridad, siempre lo digo, son los dos lados de la misma moneda. La moneda es la creación divina de Dios, ¿sí? El Big Bang, la fuente de luz. Y dependiendo dónde estamos parados, podemos ver un lado o el otro. Y este es el libre albedrío, ¿no? En la dualidad. Que sí, en el principio tenemos que experimentar ambos lados para tener referencias, eso no se siente bien, eso se siente fantástico, y luego comenzar a tomar decisiones conscientes en base de estas experiencias, ¿no? Entonces, ¿tú cómo podrías resumir ahorita todo lo que te ha pasado, uniendo pues las medicinas, los sueños, el libro, los podcasts? ¿Cómo llegaste a sentir ahorita? Antes de que hagas tu regresión y tengas toda la información, hasta este momento, ¿cómo te sientes y qué pudiste como atar? Mira, yo me siento, soy una persona diferente a la persona que inició antes de la primera ayahuasca, o sea, cambió totalmente mi perspectiva de todo, de todo. Es como si viviera una vida, como en mi entorno, porque todo lo que está a mi alrededor, o la sociedad, todo lo que sigue caminando completamente, normal, eh, no embona conmigo, pero lo acepto porque soy diferente a los demás, algo que no tenía anteriormente porque buscaba esa aceptación de decir, esto es mío y quiero que lo acepten tal y como es. Ahora no me importa la aceptación, sé que dentro de mí lo más importante es que yo sea así y que siga trabajando en mí, que las personas tendrán su tiempo alrededor, ya sea la familia, ya sea todo a mi alrededor, tendrán su tiempo de hacer estos cambios. Este, Me siento, nunca pensé haber sido todo lo que vi, o sea, nunca pensé tener toda esa información guardada dentro de mí y mucho más, porque yo pienso que tengo muchas vidas, muchas, muchas vidas.
Y llegó un momento en el que yo decía: "Es que esta información y ya sé que sé que es esto, y sigue esto", y yo dije: "Tanta información, en algún momento me voy a volver loca, mejor toma lo que realmente te va a servir para este momento, y, y velo desmenuzando poco a poquito como te vaya sirviendo en esta vida", porque son muchas. Sí, ¿qué tal que tuviste muchísimas vidas y todas esas muchísimas vidas no las quieras devorar en una sola? Porque, pues, si ya pasaron, nada más hay que tomar lo que tienes que cambiar de esas para poder, trascender en esta. Exacto, Entonces, así me pasó también, que de repente me llegaba tanta información que dije, ¿ahora qué voy a hacer con todo eso, no? Pero mira, lo importante es que sepamos qué es lo que existe. Es lo que me dijeron a mí. No tienes que hacer nada. Lo importante es que tú sepas qué hay ahí afuera, ¿sí? Y que tú tienes este poder, este conocimiento y que te puedes dejar guiar tranquilamente por tu ser superior y tu intuición, porque ellos son los que tienen el acceso a toda esta información y saben qué hacer con esta información, ¿no? Entonces, básicamente nos sirve para que salgamos de nuestra percepción 3D, que somos una víctima en la sociedad, que no tenemos poder, que no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, poco a poco estamos cambiando nuestra percepción a que realmente somos co-creadores de esta realidad dependiendo desde dónde la miramos y cuáles son las energías que nosotros irradiamos. Y claro que uno camina muy diferente cuando ya sabe quién es, qué poder tiene, que la fuente es luz, que estamos guiados, que todo es puro amor, a que cuando uno se siente desconectado y a lo mejor solo y así, ¿no? Y justo por esta razón también abrimos el grupo de Facebook. Quiero en este momento también invitar a todos los oyentes, si tienen experiencias similares, si quieren compartir de sus vivencias con extraterrestres, otras dimensiones, tenemos este espacio en Facebook, un grupo llamado Todos Somos Avatares, donde estamos compartiendo todas estas vivencias, nos estamos dando pues apoyo y está generándose una comunidad muy bonita porque ya mucha gente se conoció personalmente, ¿no? Por sus localidades que ya se van juntando. Entonces, esta es la labor. A medida que ya no podemos encajar en la Matrix, digamos, con otras personas, estamos sintiendo que personas están saliendo de nuestra vida porque simplemente ya no nos espejamos con ellos, ¿no? Y eso también es un proceso muy natural. No tengan miedo, no se confundan cuando se sienten solos, ¿sí? De esta soledad que de repente ya no encajo con nadie. Es normal en la transición hasta que vuelven a encajar con el nuevo colectivo, con la gente despierta que ya está en el proceso para pues cambiar esta realidad, ¿no? Entonces, Laura, tú también estás en este grupo, ¿verdad? ¿Y te ha sí, servido leer lo que pasa ahí? sí, de mucho, de mucho. He aprendido mucho de todos y cómo a veces estamos conectados, aunque estemos en ciudades diferentes, incluso países diferentes, y estamos conectados con ciertos sueños o con ciertas cosas que nos pasan. Ujú. Está padrísimo. Yo recomiendo que sigan todas las redes sociales de Senya, porque sí es muy padre todo, aprendes muchísimo. También estaba viendo en otros videos que decías que, ya estás dando los cursos que se daban con Dolores Cannon. No, no estoy yo dando los cursos porque no estoy autorizada. Es una Ah, okey. licenciatura que solamente se puede estudiar en el Instituto de Dolores Cannon. Pero lo Ujú. que yo decía, si hay personas que ya lo estudiaron y son primerizos, ¿no? Porque al principio tienen que ir practicando y pues ellos lo llevan de tal manera que el primer año, primeros 2 años tienes que practicar para encontrarte con todos los problemas que hay. Entonces yo para ahorrarles a los primerizos estos 2 años de toparse con problemas,
estaba ofreciendo hacer como un seminario donde pues resumo todos los aprendizajes que yo tuve en mis 11 años de práctica, cómo perfeccionarlo, cómo actuar cuando te encuentras con un bloqueo, con una entidad, con extraterrestres, ¿no? Porque yo ya tengo tanta experiencia y como siempre digo, ahorita hay muchísima gente que está requiriendo este tipo de terapias y no hay suficientes terapeutas, ¿no? Yo tengo mi agenda llena los siguientes 2 años, entonces ya no puedo recibir más pacientes, pero me encantaría poder pues pasar los pacientes que yo tengo pues a personas que yo haya entrenado de mi manera, donde yo puedo garantizar que si le paso a mi paciente allá van a tener una experiencia igual, ¿no? Porque Sí. también me llegan muchas personas que han hecho regresiones con otros terapeutas y pasa algo similar como en tu caso con la ayahuasca, ¿no? Que los demonios, que el diablo, que no sé qué, que sí, que traes un ente pegado a ti, ¿no? Entonces, uno no puede hacer este tipo de terapias donde las personas están muy vulnerables bajo hipnosis. Es mucha responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces hay que tener una ética y una moral muy, muy afinada para saber, bueno, para no hacer daño o no sembrar en el subconsciente de las personas cosas que no son, ¿no? Y para eso, pues estoy ofreciendo este seminario para más adelante quien se anime. De hecho, ya tenemos en el grupo 2 personas que estudiaron a raíz de conocerme, ¿no? Entonces, tengo otros 2 personas en México que también ya se están animando y espero que pronto pueda hacer como un pequeño centro para pues repartir las personas, ¿no? Y también en este momento quisiera invitarles, por favor, a que se suscriben al canal, que le pongan likes a todos los videos, al podcast, para apoyarnos en esta labor y alcanzar más personas. Sí, ya por último, me gustaría, comentarte un sueño que tuve rapidísimo, no sé si ¿Sí? pueda. Claro. Este, estaba yo, pues igual, recostada, igual con los ojos abiertos y sentí como una luz alrededor, como el aura entre plateada y azul, y empecé a sentir mis brazos largos, mis piernas largas. Sentía como mis manos, tenía como 4 dedos, o sea, uno y 3 aquí, y empecé como a estirarme, como si el ser humano, fuera El como un cuerpo. traje. Ujú. Ajá, el cuerpo como si fuera un traje y me lo quitara y me estirara, y yo dijera: "Ay, me siento libre", o sea, como si el cuerpo humano fuera tan pequeño que mi cuerpo normal fuera tan grande que me sentía apretada dentro de Así él. es, totalmente, así es. Y de hecho es algo que también experimentan en la regresión. O sea, Ah, cuando hicimos todo el viaje astral, cuando los vuelvo a regresar y despiertan, todos dicen lo mismo, que sí, cómo cupieron en este cuerpo chiquito que está muy apretado, ¿no? Y se siente como por un embudo, ¿no? Que se empuja el espíritu ahí adentro. sí, como Entonces, sí, qué bueno, recuerden que somos mucho más grandes, que tenemos un campo energético, un toroide, y este campo energético se comunica y toca todo que nos rodea, ¿no? Ujú. sí, fue muy padre sentirlo. Y te agradezco por esta entrevista y muchas gracias porque haces todo esto y nos haces sentir escuchados a todos. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti por compartir, porque también se necesita valor para hacerlo, ¿no? Sí, Y bueno, vamos a seguir con esta labor. Nos seguimos viendo en el grupo para tu regresión también. Y pues invitamos a todos a compartir, a abrirse a estas experiencias
más bien a compartir estas experiencias porque lo que nos damos cuenta que es un tabú, que muchas personas tienen sueños impresionantes, experiencias, dones y no quieren hablar de ello, ¿no? Porque no quieren ser ridiculizados. Claro, pero les quiero decir pues que ya llegó el tiempo, ya está despertando el colectivo y es muy importante que ya hablemos de esto justamente para reforzar a los demás y hacerles pues entender que no están locos, ¿no? Y que no están solos. Entonces, muchísimas gracias, Laura. Fue un súper gusto tenerte aquí. Gracias, Y ella, el gusto es mío. ujú, bueno, Sí, pues entonces que tengan una hermosa semana y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. hasta luego.